¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Hoy os traigo un tema que es polémico, ya de salida lo digo, y que creo que es muy interesante. De verdad, si no te quieres perder lo que viene a continuación sobre asuntos de fiabilidad de las marcas de coches y cómo está evolucionando y cambiando esto, te recomiendo que te suscribas al canal si no lo has hecho ya y le des a la campanita porque vienen bastantes temas interesantes en los próximos vídeos relacionados con esto y, como digo, al final además te voy a dejar una dirección donde vas a poder quedarte para poder recibir información sobre asuntos relacionados con la fiabilidad y lo que nos trae hoy hasta aquí, que son las llamadas a revisión. Este, como digo, es un asunto bastante peliagudo y complejo de contar y en el que, entre otras cosas, pues te juegas a veces la reputación en tu trabajo y también la relación con las marcas de automóviles, que muchas veces no es sencilla. Pero la verdad es que, hablando de esto, de reputación de las marcas, una cosa que las marcas desde luego no quieren que sepas o que se sepa a nivel de opinión pública, pero que sucede continuamente, son las llamadas a revisión, es decir, esos defectos reconocidos de los componentes del coche que tienen que revisarse en el concesionario para poder cambiar esa pieza o reparar o cambiar algún componente del vehículo que está defectuoso, en mal estado y que la marca lo ha detectado. Y es que de unos años a esta parte, además, se ha hecho obligatorio que haya pública una base de datos de todas aquellas llamadas a revisión que se tienen que hacer de vehículos que potencialmente pueden afectar a la seguridad de los conductores y de las personas que viajan en coche. Y no tiene por qué haber ocurrido un accidente o un problema con el vehículo. Simplemente, habiendo un fallo que tiene potencial para poner en peligro la seguridad de las personas del vehículo, ya están obligadas las marcas de coches a hacerlo público y a comunicarlo no solamente a los usuarios como se hacía antes, sino también comunicarlo públicamente, de tal manera que estamos generando por primera vez bases de datos de información de llamadas a revisión de vehículos con más información, más datos y más amplitud que nunca. Y gracias a eso os puedo traer hoy este vídeo, que además es un tema de absoluta actualidad, relacionado, por ejemplo, con los incendios, que es una de las cosas más peligrosas que le puede ocurrir a un coche. Hace unos días en mi cuenta de Twitter, @jfcalero, os hablaba de cómo con el Ford Kuga C, el híbrido enchufable de Ford, que he probado y todavía no he publicado la prueba, próximamente lo haré, se había conocido un fallo, un cortocircuito en el sistema eléctrico que podía provocar un fuego en el vehículo, un peligro potencial. 28.000 coches han sido llamados a revisión y Ford ha tenido que detener la producción. Esto ha sido en un abanico de producción bastante grande, desde julio del año pasado más o menos, en los que se empezaron a producir las primeras series de este coche, más o menos todos los vehículos están llamados a revisión y además se recomienda que los que tienen el coche no lo carguen hasta que no pasen por el taller a revisarlo. Bueno, es una mala noticia, pero lo bueno, y lo que es importante también es que tengáis en cuenta, es que las marcas de coches están constantemente revisando problemas de calidad, fallos de calidad, recabando información que les llega desde el mercado de la postventa y también quejas de los usuarios para analizar componentes, además de sus propias pruebas independientes, y ver si efectivamente están cumpliendo con las expectativas o no. Así que tenemos que decir que por parte de las marcas realmente hay más vigilancia que nunca, eso es cierto. Por parte de las autoridades, además, hay más vigilancia que nunca. Hay un sistema de la Unión Europea que se llama RAPEX, que básicamente el resumen del nombre es un sistema de reacción rápida a posibles peligros de productos que no son alimentarios, sean automóviles u otro tipo de productos, y esto se publica ahí. Y como digo, se van generando estas bases de datos. Pero esto no quita que nos encontremos que prácticamente en los últimos 5 o 6 años haya habido una escalada de las llamadas a revisión tremenda, lo cual nos hace preguntarnos no solamente si las marcas están vigilando más y mejor, que es cierto, no solamente si es que las autoridades están más encima y por eso ahora hay más llamadas a revisión, sino también igualmente si es que la calidad de los componentes que están montando las marcas últimamente es cada vez más bajo, lo cual también sería un factor a estudiar y que desde luego parece que está dentro de esta ecuación en la que tenemos unos crecimientos espectaculares en llamadas a la revisión. Para que os hagáis una idea, solamente en Inglaterra, donde hay unas bases de datos bastante interesantes al respecto, tenemos que hemos pasado de menos de 1 millón de revisiones en el país en el año 2014 a 4 millones de revisiones en el año 2018. En solamente 4 años se ha más que cuadruplicado el número de llamadas a revisión. Pero es que si miramos el conjunto de Europa, el global de Europa, nos encontramos que de 2018 a 2019 han subido las llamadas a revisión nada menos que un 32%, lo cual es una cifra impresionante. Esto tiene que ver mucho con varias variables, por ejemplo, cuántos vehículos vende una marca de automóviles, el número de vehículos vendidos hace que el número de vehículos afectados sea mayor o inferior. También, por ejemplo,
cuál es la gama de modelos de una marca. Cuanto más amplia es la gama de modelos, pues más probabilidades de que el número de llamadas a revisión, si hay un problema, sea importante, y cosas coyunturales o puntuales, como por ejemplo que a un fabricante de componentes muy importante y muy grande se detecte un defecto en su componente y la llamada a revisión afecte a muchos modelos y muchas marcas. Os pongo un ejemplo, los famosos airbags Takata, los airbags japoneses, si no lo sabéis, son unos airbags que tienen un defecto a largo plazo y es una de las llamadas a revisión, yo creo, más importantes de la historia porque afecta nada menos que a 42 millones de automóviles. Imagínate ahora que una marca de coches de gran volumen, como por ejemplo puede ser Mercedes-Benz, que ya te anticipo, en este ranking te voy a contar cuáles son las marcas que más llamadas a revisión tienen. Mercedes-Benz es la número 1, aunque parezca mentira. Pues imagínate que a Mercedes le pilla con todos los airbags de su gama montados con Takata y entonces ya tienes pues una llamada a la revisión gigantesca. Aquí también influye, por supuesto, como digo, la calidad de los controles de calidad y la capacidad que tienen las marcas para revisar. Evidentemente, si una marca no hace los deberes y deja a su suerte a los usuarios, pues hay un peligro potencial que no se está atendiendo. Entonces también hay que tener en cuenta que algunas marcas pueden estar más arriba porque hacen mejor su trabajo que otras marcas. Y esto no tiene nada que ver con los defectos que los vehículos tienen en la cadena de montaje, en el sentido de que las marcas de coches, cuando fabrican un automóvil, hacen un control de calidad al final de la línea de montaje, se revisan un montón de puntos y de parámetros y muchos de los vehículos vuelven a corrales, vuelven otra vez a entrar en la cadena de montaje, pero en unos talleres específicos ya para resolver esos problemas, ya sean de carrocería, de motor, de cualquier tipo de problema que se haya detectado. Pero hay miles de piezas que evidentemente no sufren un desgaste o no hay una anomalía o un problema hasta que los usuarios los utilizan y les hacen kilómetros. Y es ahí a donde está la chicha verdaderamente. Como digo, por primera vez tenemos ya luz, empezamos a tener luz, y unido a este problema de Ford Kuga C, os contaba todo esto sobre la relación de las marcas, porque además del problema de estos 28.000 Ford Kuga, cuya prueba, como digo, os voy a publicar próximamente, acaba de haber ahora mismo otra llamada a la revisión para toda la gama de vehículos híbridos enchufables de BMW, que si juntamos con Mini estamos hablando aproximadamente de 11 modelos distintos. Igualmente en el caso de BMW, en el caso de Ford, era un fallo en un cargador de alto voltaje, que podía haber ahí un cortocircuito, que eso se sobrecalentara la batería y saliera ardiendo, peligro potencial. En el caso de BMW se ha detectado una soldadura que está sucia también en uno de los módulos de alto voltaje y esa suciedad puede acabar provocando igualmente un cortocircuito, fuego potencial igualmente en todos los híbridos enchufables de BMW en un rango de tiempo muy pequeño. Estamos hablando de los vehículos producidos entre marzo y julio aproximadamente de 2020, y este es un asunto muy importante. Esta llamada a la revisión de los BMW afecta aproximadamente a 4.400 modelos. Es una cifra pequeña. Y es que las llamadas a revisión no significan, quédate con esta idea porque es muy importante para hacer una foto justa, tanto para lo bueno como para lo malo. Las llamadas a revisión no significan que un modelo desde 2015 hasta 2021 en toda su vida útil va a tener un defecto. Significa que hay partidas con unos rangos temporales mayores o más pequeños en los que el componente está defectuoso. Muchas veces esto se detecta, se hace una llamada a la revisión, por ejemplo, en el caso del BMW es un abanico de unos 5 meses aproximadamente y los vehículos que salen ya a posteriori ese problema está resuelto. Así que es muy importante que te informes y normalmente si tienes un vehículo con llamada a revisión es la marca la que se va a poner en contacto contigo. Pero como digo, ahora hay bases de datos en las que también podemos consultar si nuestro coche, especialmente si lo hemos comprado de segunda mano, pues tiene una llamada a revisión que el usuario por lo que fuera no la hizo, ¿no? Siempre pensando en asuntos de seguridad, ¿no? El asunto, por ejemplo, del Dieselgate de Volkswagen y las llamadas a revisión de los coches que muchísimos usuarios a día de hoy se niegan a seguir haciendo, sería una película distinta que ya os contaré en otro vídeo porque aquí hay chicha, mayormente en el siguiente vídeo. Pero volviendo a todo este asunto, os cuento todo este lío, porque bueno, yo he hablado mucho aquí de híbridos enchufables, he hablado de las cosas buenas, de las cosas malas. De nuevo te repito que te suscribas, tengo otro híbrido enchufable súper interesante como es el clase A híbrido enchufable, que próximamente os voy a publicar igualmente, y lo digo todo esto porque hay marcas que se enfadan conmigo. Y esto me da pie para hablaros bueno, pues de esos comentarios que son minoría, pero que hacen algunos, en los que por lo visto en mi canal yo no tengo derecho ya a que me guste un coche, ¿no? Yo cuando pruebo un coche, os quería contar dos cosas al respecto de esto, cuando me dedico a probar un coche, si me gusta, lo digo, si no me gusta o veo algo mal, lo digo, por supuesto me puedo equivocar, pero en ningún caso mis opiniones y mis percepciones de los coches están contaminadas por una relación con la marca A o B. En este canal, por ejemplo, como sabéis, hemos sacado vídeos criticando a Volkswagen duramente con el Golf eléctrico, por problemas que hay de fiabilidad más que de sobra sabidos y de sus servicios técnicos con ese coche, de la todopoderosa Volkswagen, que en otros tiempos en los que se publicaban prensa en revistas, ¿no? Se hablaba de determinados medios de comunicación que tenían, digamos, una relación muy buena con este grupo empresarial, que supuestamente es muy poderoso, ¿no?
En este canal se ha hablado de Volkswagen y se seguirá hablando con total libertad, e igualmente con el resto de las marcas. Esto quiero que os lo deje muy claro. Mis pruebas de coches no son publireportajes. Ahora también os digo, si un coche me gusta, también tengo derecho a contarlo. No os penséis que todos los coches que pruebo me disgustan. Y esto lo digo también porque estar así en el centro, intentando ser independiente, hace que haya audiencia que se enfade contigo y marcas de coches también. Y hay marcas de coches que se enfadan y mucho conmigo, porque en España no están acostumbrados a que alguien les preste un coche y cuente cosas que no quieren que se sepan. Y en este canal se cuentan. Y desde luego este canal, si algún día tiene que decidir entre ser amigo de las marcas de coches y ser honesto con la audiencia, lo tiene clarísimo. El camino está bien marcado y sois vosotros los que mandáis en el canal. Y la credibilidad mía, por supuesto, y la experiencia que tengo probando coches es mi tarjeta de presentación. Y todo lo demás me importa un pimiento, así de claro lo digo. Pero todo este rollo os lo cuento porque, a propósito del Ford Kuga Fe, bueno, pues me encontré una cosa rara cuando estuve cargando el coche. Y dejando esto claro, este asunto claro, que creo que el 95% de las personas que seguís este canal creéis lo que os digo, afortunadamente, porque es la verdad, pues me pasó esta cosa curiosa. El otro día lo puse a cargar en la nave y oía un pitido que retumbaba, pero no era capaz de identificar si era el coche, aunque lo parecía. Y joder, estoy ahora dentro de una vivienda y hace un pitido bastante molesto cuando carga, en un enchufe estándar. Bueno, y esto os lo cuento también. Como veis, detecté un ruido raro en el Ford Kuga Fe. Esto fue en el mes de junio del año pasado, antes de que saliera la llamada a revisión, porque cuando yo pruebo un coche intento probarlo con la máxima exhaustividad. Tengo limitaciones técnicas, tengo limitaciones de conocimiento, por supuesto, y tengo limitaciones muchas veces de tiempo, pero hasta donde yo llego, pruebo a fondo los coches. Y muchas veces vosotros me ayudáis. Nosotros somos el primer medio que contamos los problemas de frenos en tiempo real con el Model 3, reconocidos por Tesla. Nosotros hemos sido los primeros en contar, por ejemplo, que el Porsche Taycan tiene un problema con la batería de 12 voltios y están viendo a ver cómo lo solucionan, y otras muchas cosas que se van contando aquí. En el caso del Kuga Fe, por ejemplo, detecté esto y ¿qué hice yo? Pues lo puse en conocimiento de amigos que se dedican a trabajar, de ingenieros que se dedican a trabajar dentro de la industria para que ellos lo valoraran y vieran a ver si había algo extraño o no. Y muchas veces incluso detectamos fallos, como me ha ocurrido, por ejemplo, con otras marcas, con un SsangYong, y directamente se lo cuento a la marca, y a veces le ayudamos a la marca a detectar fallos que ellos no han detectado en su software. Cada vez es más habitual que ocurra esto. Nosotros también hacemos ese trabajo, en ocasiones, no solamente yo no soy el único. Hay muchas personas con muchísimos conocimientos y muy válidas en este sector que se dedican también a eso. O sea que nosotros también ayudamos en cierta medida a las marcas a mejorar sus coches y nos preguntan la opinión. Hay alguna marca de coches, no os voy a contar cuál, pero que me pregunta opinión, que dé mi valoración, lo bueno y lo malo de los coches para tener feedback del vehículo. Bueno, todo esto os lo cuento porque a veces me decís, oye Juan Francisco, joder, vaya prueba que has hecho de este coche, no le has hecho ni la mitad de cosas que le hiciste al otro coche X. ¿Eso es porque tienes algo a favor o no lo has tratado igual? No, es mucho más sencillo que eso. Es que quizá no lo sabéis porque habéis llegado aquí hace poco tiempo, pero yo tengo una pyme, tengo una pequeña empresa y el tiempo que dedico a mi canal de YouTube es tiempo robado a la pyme. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que yo cada vez estoy dedicando más tiempo al canal de YouTube y puedo hacer más cosas y menos a mi pyme. Y tengo previsto próximamente, si Dios quiere, como diría mi abuela y mi madre, me gusta esa frase, sea lo que sea que significa, si Dios quiere, próximamente voy a poder dedicar todo mi tiempo prácticamente al canal de YouTube, me voy a poder desprender delegando del resto de cosas que me atrapan en el día a día, y con eso las pruebas de vehículos van a ser mucho más recurrentes y van a tener, digamos, unas calidades mucho más estandarizadas, porque ahora lo que ocurre es que a veces tengo tiempo para probar a fondo un coche y a veces no. Evidentemente, si el coche es interesante y tiene cosas interesantes que contar, me intento esforzar en conseguir el tiempo, pero a veces aún así no lo consigo. Que haya pruebas que yo las tenga que contar con un croma detrás y otras pruebas que te las cuente subido al coche al volante, eso es por una sola cuestión de practicidad y tiempo. Y también os digo una cosa, desde luego, el hecho de ir sentado al volante del vehículo te da veracidad, te da pues tranquilidad de que yo he probado el coche y lo he conducido, pero yo jamás saldría aquí a contar un coche si no lo he conducido y lo he probado previamente. Y muchas veces me ocurre que tengo un coche que creo que tiene cosas interesantes o distintas que contar y no me ha dado tiempo a grabarme dentro de él, y te lo cuento con un croma detrás. Desde un punto de vista periodístico, realmente que yo esté sentado al volante o no, desde un punto de vista contenido, cambia cero la cosa. Lo que cambia es que tiene más credibilidad, lógicamente, si tú vas subido en el coche y lo estás contando haciendo un walk around alrededor del coche. Pero desde el punto de vista del contenido, las personas que conocéis ya cómo funciona este canal, sabéis que el contenido va a ser igual de bueno o de malo hasta donde yo llegue. Bueno, y dicho todo esto y aclarado todo esto, me gustaría pasar a la parte de lo que han sido las llamadas a revisión. Como os digo, en el año 2019, los datos, así haciendo una fotografía, digamos, rápida del asunto, más preocupantes es que hay una escalada rapidísima y grandísima de llamadas a la revisión por cuestiones de seguridad.
Y también es muy llamativo que la empresa, el fabricante de coches que más llamadas a revisión ha generado en el año 2019 es Mercedes-Benz. Una empresa además que de una manera repetida suele estar en el top 1, curiosamente. En 2017, en 2018 y en 2019 ha sido la marca que más llamadas a revisión ha tenido. En este cuadro, en este ranking que os voy a mostrar a continuación, está ordenado por ya un número de llamadas a la revisión, no por número de coches afectados, sino por número de llamadas a la revisión. Es bastante curioso. La segunda marca en Europa que tenemos es Citroën, curiosamente también. Tenemos dos marcas francesas, Citroën y Peugeot, lo cual tiene sentido porque estamos hablando del grupo PSA, con lo cual, bueno, pues se supone que hay muchos componentes que comparten y esto es lo normal. Y curiosamente luego están Audi y BMW. Por ejemplo, Audi llevaba siempre bastante tiempo en rankings, en puestos muy abajo en llamadas a revisión, y tanto Audi como BMW han tenido una subida hacia arriba muy importante en llamadas a revisión en el año 2019. BMW, por cierto, también, hablando de los airbags de Takata, ha tenido problemas que potencialmente en motores diésel podían provocar que el vehículo perdiera fuerza, perdiera potencia por un problema eléctrico. Aquí no había riesgo de incendio, sino riesgo de pérdida de potencia, lo cual en carretera tiene un peligro potencial, valga la redundancia, si por ejemplo estás efectuando un adelantamiento, ¿no? Y tu motor súbitamente muere o tiene una pérdida de rendimiento importante. Volvo, por ejemplo, aunque no está en los primeros en la lista, ha tenido que llamar a revisión a absolutamente todos sus vehículos diésel por un problema potencial de riesgo de incendio. Y esto hace también, digamos que es una muesca más, una vuelta de tuerca más para que las marcas de coches se planteen qué tecnologías son las más seguras en las que apostar a nivel de complejidad de componentes para el futuro que nos viene, para las misiones, para lo que les cuesta producir los coches y para lo que les cuesta luego mantener la seguridad de los vehículos. Esto es muy importante. Bueno, dicho todo esto, hay marcas también que son, digamos, significativas y llamativas. Por ejemplo, en el puesto número 6 está Opel. Opel tuvo un problema importante también de fiabilidad. Por ejemplo, con el Opel Zafira, hasta 100 vehículos salieron ardiendo de este vehículo. Y una de las cosas que tiene Opel curiosas es que es la marca, en Inglaterra en concreto, en Europa, como veis, suele estar siempre arriba en los rankings, que en los últimos 5 años ha estado siempre en el top 10 de llamadas a revisión, siendo la única marca que suele estar ahí normalmente. Otra marca, bueno, pues que tiene una producción tremenda y por lo tanto debería de estar arriba, como es el caso, es Volkswagen, ¿no? Que tiene una gama de vehículos muy amplia. Y llama también la atención otra marca que suele estar de manera repetida en las llamadas a revisión, es Ford, y que en este caso en el año 2019 estuvo en el puesto número 8. Recordad y repito de nuevo que estas llamadas a revisión no tienen que implicar que los vehículos estén fabricados con menor calidad, pero sí que la calidad de los componentes se revisa de una manera, digamos, exhaustiva, con un trabajo exhaustivo, y se detectan fallos. La calidad luego de los componentes o no sería otro asunto del que hablar y tendríamos que hacer análisis de durabilidad. Desde luego es muy difícil en un solo vídeo hablar de esto con propiedad y llegar hasta el fondo de la cuestión, pero en todo caso aquí están estos rankings. Sobre todo, tened en cuenta además que estas llamadas a revisión no afectan a toda la vida útil del modelo. En algunos casos sí, se detectan cuando han pasado años, en otros casos se detectan cuando han pasado meses. Depende de la avería, depende de la marca y depende del vehículo. Bueno, y siguiendo con este ranking de las marcas con más llamadas a revisión, estarían en el puesto número 9 Renault y en el puesto número 10 Toyota. Ya veis que marcas que tienen imagen marchamo de mucha fiabilidad también pueden estar afectadas por llamadas a revisión, por varias, especialmente por ejemplo en el caso de los airbag. En Inglaterra, por ejemplo, una marca también con mucha fama de fiabilidad como Honda tiene muchas llamadas a revisión. Así que aquí hay un equilibrio, o sea, esto no es equivalente a que sea una marca menos fiable, porque estamos hablando en muchos casos de llamadas a revisión por riesgos potenciales de seguridad que no han ocurrido nunca o que no han devenido nunca en un accidente, pero que están ahí. Y por último, como anécdota, dejadme que os diga cuáles son los vehículos que tienen más llamadas a revisión en el año 2019, porque es una lista muy curiosa también. Los Mercedes aquí copan esta lista. En el puesto número 1 está el Ford Focus, con 6 llamadas a la revisión. En el puesto número 2, por debajo, siempre estamos hablando, el Mazda 3, el Volvo XC60 y el Mercedes-Benz GLE, todos estos están con 6 llamadas a la revisión en el año 2019. Y luego tenemos dos Peugeot, el Traveler y el Expert, las versiones para turismo, están con 7 llamadas a la revisión. Tened en cuenta que de todo el volumen de llamadas a revisión por defectos de seguridad, los turismos son el 94% y el 6% restantes para camiones y motocicletas, y ya los campeones de las llamadas a revisión son todos vehículos de la marca Mercedes-Benz. Estamos hablando del Mercedes-Benz clase C, con 9 llamadas a la revisión, y luego ni más ni menos
que los clase A, el clase E y la Sprinter tuvieron en 2019 10 llamadas a la revisión distintas. Repito de nuevo, llamadas a la revisión no significa que el Mercedes de la fecha tal o el Focus de la fecha tal de 2019 tenga 10 llamadas a la revisión. Significa que de todos los años que se ha producido este modelo en concreto, hay llamadas a la revisión distintas por distintos motivos. Uno puede ser de 2014, otro de 2018. Y el coche que tiene el récord de llamadas a la revisión, por cierto, es el Dodge Ram, con 12 llamadas a la revisión, una marca, un vehículo que prácticamente en Europa es testimonial su presencia. Así que sobre este asunto de las llamadas a revisión es muy complejo, hay muchísima información, claro, imaginad, estamos hablando de coches con 6, 7, 8, 10, 12 llamadas a revisión, solamente determinar todas las llamadas y explicaros cuál es el fallo y qué es lo que hay que cambiar me llevaría un vídeo por modelo prácticamente. Así que lo que he pensado es que poco a poco vamos a ir creando una base de datos con informaciones interesantes y relevantes y lo vamos a transmitir toda esta información a través de nuestra newsletter, onmotor.es/newsletter. onmotor.es/newsletter. Ahí te apuntas, vas a tener algún vídeo de análisis periódicamente mío que no aparece en el canal o que aparece antes de aparecer en el canal y lo vamos a ir nutriendo de información de llamadas a revisión e igualmente de cosas como averías frecuentes que nos encontramos en los coches y guías de compra de vehículos de segunda mano. Si quieres apuntarte a la newsletter y periódicamente ir recibiendo toda esta información en tu correo, más otras noticias, datos e incluso también promociones del Club On Motor que van a ir vehiculadas a través de eso, es como una especie de autoclub dentro de la newsletter, contando cosas que no cuenta nadie en España, lo vas a tener ahí, onmotor.es/newsletter. Ahí pones tu correo y tus datos, simplemente tu nombre de usuario y tu correo, y pinchas para aceptar la ley de protección de datos y a partir de ahí ya te puedo mandar la newsletter que vamos a ir enviando periódicamente. Así que ya lo sabes, apúntate ahí y por supuesto síguese suscrito al canal, donde vamos a seguir intentando explicarte cosas interesantes también de la fiabilidad de los vehículos, que los coches tardamos unos meses en comprarlos, los compramos, pero luego están 10 años con nosotros y hay muchos gastos y cosas que acometer. Así que nada más, queridos amigos, espero que este vídeo os haya parecido interesante e instructivo y nos vemos en un siguiente en el que vamos a seguir hablando de este tema, ya hablando también de marcas y modelos concretos, mientras seguimos analizando cómo está este asunto, que está bastante candente a pesar de que no se habla lo suficiente de ello. Hasta luego, amigos, hasta el próximo vídeo. Adiós.